Hay historias que parecen simples hasta que la realidad muestra su rostro más oscuro. Alone, la película tailandesa de 2007, nos sumerge en la vida de Pin, una joven que creía haber dejado atrás un pasado doloroso, solo para descubrir que algunos lazos no pueden romperse, ni siquiera con la muerte. Lo que comienza como un cumpleaños lleno de risas y promesas, se transforma en un descenso a la obsesión, la culpa y el terror, cuando la sombra de su hermana gemela perdida. Chloe regresa para reclamar lo que el destino les arrebató. Entre recuerdos que se vuelven pesadillas, presencias imposibles y un misterio que trasciende la vida misma, Alone explora hasta dónde puede llegar la mente humana y hasta dónde puede perseguirnos la oscuridad que dejamos atrás. Prepárate para adentrarte en una historia de celos, secretos y venganza, donde cada paso, cada reflejo y cada susurro puede ser el preludio de lo que nunca debería haber regresado. Esta es la historia de Alone. La historia comienza con Pin, una joven que celebra su cumpleaños rodeada de amigos y de su pareja, Vi. La noche transcurre con una felicidad aparente hasta que una de sus amigas decide leerle las cartas. Entre risas y murmullos, las palabras revelan un presagio perturbador, algo que perdiste está a punto de regresar. ¿Alguna vez has roto una promesa? Quizá alguien venga a reclamarte. La profecía pronto encuentra eco en la realidad. Pin recibe una llamada desde Tailandia, su madre ha sufrido un infarto. La noticia rompe el frágil equilibrio de la celebración y despierta en ella un doloroso remordimiento. Pin se acusa de haber sido egoísta al abandonar su ciudad natal, de haber dejado atrás un pasado del que nunca pudo escapar. Entre lágrimas, deja escapar una frase inquietante. Si no hubiera insistido en que nos separaran, Chloe aún viviría. En el hospital descubren que su madre ha quedado paralizada, incapaz de hablar, y que deberán esperar antes de intervenirla. Pin y Vi regresan a la antigua casa familiar, un lugar cargado de memorias silenciadas. Allí, lentamente, la verdad se revela, Chloe no era una amiga perdida, sino la hermana gemela de Pin, unida a ella desde el nacimiento. La única diferencia entre ambas era que Chloe usaba lentes. Esa primera noche, los signos de lo inexplicable comienzan a manifestarse. Pin encuentra dibujado el símbolo del infinito, el mismo que compartía con Chloe en su infancia. Inquieta, intenta dormir, pero el descanso se convierte en un umbral. En sueños, recibe la visita de una presencia que jamás debería haber regresado. Cuando su madre despierta, lo hace con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera contemplado algo indescriptible. La sirvienta confirma que, antes del infarto, parecía vivir acosada por un miedo irracional. El estado de la madre empeora y los médicos la llevan de urgencia a cirugía. Mientras Pin espera en el hospital, la obsesión se intensifica, siente como la cicatriz de su separación vuelve a abrirse, aunque solo sea una visión. Tras la operación, los doctores confirman que ya no está en estado crítico, y Pin regresa a casa. Allí, la tensión se convierte en horror, su perro Lucky ladra desesperado hacia un espejo. Pin observa, y en el reflejo descubre el espectro de su gemela. El terror la desestabiliza y cae por las escaleras, despertando nuevamente en un hospital. La noche trae consigo lo inevitable, Chloe aparece ante ella, tangible, como si la muerte no hubiera sido suficiente para contenerla. Pin pierde el control, y Vi, desconcertado, intenta comprender. Ella le confiesa lo que ha visto, pero para él todo suena a delirio. Desesperado, busca ayuda en un viejo amigo psiquiatra. Pin, sintiéndose traicionada, huye de casa en medio de un estallido de furia. Y en ese instante de caos, al arrancar la camioneta, no se da cuenta de que Lucky se cruza en su camino. Después de lo que pasa con Lucky, accede a la consulta del psiquiatra. Al principio se muestra rígida, negada a hablar. Pero poco a poco, bajo la paciencia del especialista, comienza a desenterrar lo que siempre había callado. Cuenta que de niñas, ella y Chloe eran inseparables, que se juraron jamás separarse. Sin embargo, la infancia no fue fácil, las burlas eran constantes, y Chloe reaccionaba con una violencia que parecía crecer en su interior cada vez que intentaban humillarlas. El diagnóstico del psiquiatra es frío, Pin sufre psicosis.
Las visiones, asegura, no son más que alucinaciones. La única salida, según él, es el internamiento. Pero para Pin, la frontera entre la alucinación y lo sobrenatural ya está demasiado desgastada. Sus pesadillas la arrastran a la playa, donde se ve de nuevo junto a su hermana, escuchando las palabras de Vi. Todo parece tan real, hasta que despierta en la madrugada y descubre que la silueta de Chloe sigue ahí, mirándola desde la penumbra. Aterrorizado, Vi vuelve a hablar con el psiquiatra. Le pregunta por una creencia inquietante: cuando un gemelo muere, el otro está destinado a seguirlo. El especialista niega rotundamente. Entre gemelos, admite, puede existir un lazo profundo, incluso subconsciente. Pero entre un vivo y un muerto, ese vínculo, dice con frialdad, es imposible. Más tarde, Vi visita a la madre de Pin. En el hospital, se cruza con un joven en silla de ruedas, y ese encuentro lo hace retroceder en el tiempo, a los días del internado donde convivió con las gemelas. Allí recuerda la primera vez que vio a Pin, un instante que lo marcó para siempre. Su primer acercamiento a ellas ocurrió gracias a un dibujo, un retrato de las hermanas que accidentalmente dejó caer y que las gemelas recogieron. Desde aquel momento, sus ojos solo se posaron en Pin. La madre de Pin finalmente despierta, aunque su mirada refleja un profundo desorden interior, como si hubiera presenciado algo que no logra comprender. Mientras tanto, en la casa familiar, Pin escucha pasos apresurados en el piso de arriba. El corazón le late con fuerza cuando decide subir a investigar, y entre los objetos del estante encuentra los lentes de Chloe, intactos, como si jamás hubieran dejado de pertenecerle. Tratando de calmarse, Pin toma sus medicinas y se sumerge en la bañera. Pero la calma dura apenas unos segundos. La presencia de Chloe se manifiesta en el agua, intentando arrastrarla con ella. Pin lucha por su vida y logra escapar, aunque pronto la casa se sumerge en una oscuridad total. Con una linterna como única guía, recorre los pasillos desiertos, hasta que un sonido rompe el silencio. El piano comienza a sonar por sí solo, pese a que la sala permanece vacía. El psiquiatra insiste en que todo lo que Pin experimenta no es real. Le explica que lo que ve no son más que proyecciones de su mente, que no puede dejar de ver a su gemela porque jamás aprendió a dejarla ir. Le pide que se mire al espejo, y es entonces cuando Pin recuerda su infancia en el orfanato. Recuerda cómo Vi, poco a poco, comenzó a fijarse solo en ella, a demostrarle su afecto con pequeños regalos, con gestos que solo alimentaban la distancia entre las hermanas. Los celos de Chloe crecieron como una herida envenenada. La ira la consumía, hasta el punto de impedir que Pin se despidiera de Vi cuando éste dejó el orfanato. Para Pin, aquello fue devastador, un dolor tan profundo que la llevó a desear lo impensable, separarse de su hermana. Algo que Chloe nunca aceptó. El psiquiatra, al ver el peso del relato en Pin, intenta consolarla, asegurándole que no había nada de malo en querer vivir su propia vida, en querer respirar lejos de una unión que se había vuelto sofocante. Tiempo después, Pin visita la tumba de Chloe. Pero ni siquiera allí logra liberarse de su sombra, la presencia de su gemela la sigue acechando en cada rincón. Para encontrar consuelo, compra un perro idéntico al que atropelló, y también lo llama Lucky. Pero Vi, con una mirada fría, le recuerda que ese no es Lucky, que lo perdido no puede reemplazarse. Poco después, reciben la noticia de que la madre de Pin ha mejorado y que pronto podrá ser trasladada a un hospital en Corea. La esperanza se asoma, pero la pesadilla persiste. Antes de regresar a casa, Vi tiene un encuentro perturbador, en una habitación sosteniendo entre sus manos un dibujo desgarrado. El mismo que él había hecho para Pin años atrás. En ese instante, la verdad lo golpea. Comprende que su amor por Pin fue la chispa que encendió el odio de Chloe, el motivo oculto detrás de la separación de las gemelas. Ese recuerdo lo arrastra al momento más oscuro, cuando Chloe, negándose a aceptar la separación, intentó quitarse la vida. Fue ese acto desesperado lo que finalmente obligó a su madre a aceptar lo inevitable, cortar el vínculo físico que unía a las dos hermanas. Esa misma noche, el insomnio de Pin se ve interrumpido por una presencia invisible, escucha una respiración lenta, pesada, que invade la habitación, acompañada de un hedor fétido que le impide conciliar el sueño.
En la penumbra, Chloe aparece una vez más, intentando arrastrarla hacia su mundo. Pim lucha desesperadamente y logra resistirse, pero el terror ya ha echado raíces en lo más profundo de su mente. El psiquiatra insiste en que todo está en su imaginación. Pero Pim ya no duda, está convencida de que Chloe la persigue desde el otro lado. En un acto desesperado, regresa a su casa y prende fuego a todo lo que pueda vincularla con su hermana. Pero las llamas no logran purificar su pasado. Chloe sigue ahí, inquebrantable. En medio de su huida, Pim pierde el control y estrella su coche contra un invernadero. Y justo cuando su hermana está a punto de alcanzarla, aparece Vi, o al menos eso parece. Vi logra encontrarla y la lleva al hospital, aunque la sensación de que algo no encaja no lo abandona. Allí, visita a la madre de Pim, quien en un estado crítico logra hablar con él. Sus palabras son un ruego, que vaya a la tumba de Chloe. Es entonces cuando la verdad estalla con violencia, quien realmente había muerto era Pim. Y la que seguía con vida, fingiendo ser ella, era Chloe. Con el corazón en un puño, Vi regresa a la casa decidido a confrontarla. Pero Chloe, con fría calma, le miente, le dice que su madre ha muerto, a pesar de que los médicos estaban a punto de darle el alta. La verdad lo golpea. Chloe asesinó a su propia madre para silenciarla, para que nadie descubriera el secreto. Vi la enfrenta y le exige saber qué le ocurrió realmente a Pim. Chloe responde con una frase escalofriante. Me llamo Pim. Mi nombre es Pim. Y entonces, la revelación final se abre paso. En un arranque de odio y dolor, Chloe asfixió a Pim después de que ésta la llamara una carga en su vida. Aunque sus palabras destilan arrepentimiento, también contienen reproche. Le reclama a Vi que, si es idéntica a Pim, ¿por qué él no puede amarla? Vi, horrorizado, rechaza esa idea y decide marcharse. Pero Chloe no lo permite. Lo golpea brutalmente en la cabeza, dejándolo inconsciente. Cuando Vi despierta, herido y aturdido, Chloe está allí, revelándole entre gritos todas las frustraciones que la consumieron durante años, el rencor hacia Pim, la indiferencia de su madre tras la muerte de su hermana y la mentira cruel de las cartas que decía venir de Pim, cartas que en realidad siempre escribió ella. La violencia de Chloe se desborda cuando, con frialdad, le muestra cómo decapitó al perro que había comprado como sustituto de Lucky, exigiéndole una respuesta, si era idéntico, ¿por qué no lo aceptaste? En ese instante, la sirvienta aparece por casualidad para recoger su teléfono y Vi aprovecha para escapar. Sin embargo, la huida se convierte en un nuevo infierno, el suelo de la casa está impregnado de aceite, convirtiendo cada paso en un peligro. Chloe lo persigue con desesperación, hasta que Vi, en un último intento, logra atacarla por la espalda. Durante el forcejeo, el encendedor de Chloe cae al suelo y el fuego comienza a consumir la casa. Ambos ruedan por las escaleras, Vi se rompe la pierna, mientras Chloe queda inconsciente. Herido, Vi se arrastra hasta el refrigerador para inyectarse un calmante, pero cuando lo abre, descubre con horror que Chloe ya no está. Apenas logra ponerse en pie cuando ella vuelve a aparecer, dispuesta a terminar con él. En el último segundo, la visión de Pim se interpone. Chloe la ve y se queda paralizada, permitiendo que Vi derribe sobre ella un mueble y logre escapar. Pero Chloe no muere en ese instante. Bajo la pesada madera, en medio de la oscuridad y las llamas, se encuentra finalmente con aquello de lo que siempre huyó, el rostro de su hermana Pim, mirándola de frente. Pim se adhiere a ella, como si nunca se hubieran separado, y juntas se desvanecen entre el fuego. El destino, cruel e inevitable, se cumple, unidas en la muerte, tal como lo estuvieron al nacer. Y ahora, por lo que queda de la eternidad, jamás volverán a separarse, ni volverán a estar solas. Al final, Alone no es solo una historia de terror, es un recordatorio de que los lazos que nos unen, incluso aquellos que parecen rotos o enterrados, pueden trascender la vida y la muerte. La tragedia de Pim y Chloe nos muestra cómo el amor, los celos y los secretos pueden convertirse en fuerzas implacables, capaces de perseguirnos hasta en la oscuridad más absoluta.
La película nos deja con una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto podemos escapar de nuestro pasado? ¿Y qué sucede cuando lo que creemos perdido regresa para reclamar su lugar en nuestras vidas? Si esta historia te atrapó, no olvides darle like al video. Si te gusta el terror en general y el asiático en particular, no dudes en suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los secretos más oscuros del cine de terror oriental. Porque en cada reflejo, en cada sombra, puede estar esperándote algo que nunca imaginaste.